Esta es una historia larga, íntima y profundamente humana sobre la desaparición de un camión suburbano lleno de pasajeros en los bordes polvosos de Guadalajara en 2016, y sobre la espiral de búsqueda que arrastra a familias, periodistas, vecinos y policías a un laberinto de silencio, promesas rotas y pequeñas luces que se prenden y apagan como los focos de un taller mecánico en la madrugada. Es una historia que huele a diésel, a tortillas recién hechas y a carpeta húmeda en una oficina sin ventilación, y que, a cada vuelta, revela otro pliegue de la ciudad y de sus heridas. Es, también, el rastro de un autobús que nunca llegó a su base, y de una madre que se negó a aceptar la frase «seguro regresa». Si este tipo de historias importan, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Así mantenemos vivo este espacio para quienes no pueden hablar por sí mismos. Había una mañana de enero que olía a la humedad que se queda pegada a las paredes después de las heladas en el valle de Tezistán. El camión urbano de la ruta 646, un Dina de carrocería blanca con franjas verde botella, salió del patio de pernocta en la colonia Lomas de Tabachines rumbo a su primer recorrido. El chofer, a quien todos llamaban Elías, aunque en su gafete decía Eliseo, se santiguó en el retrovisor como quien invoca un hábito que sostiene el día. Hizo la primera parada en la avenida Ángel Leaño, recogió estudiantes cargando mochilas cuadradas y trabajadoras de maquila con su lonche envuelto en servilletas. Un pastor alemán ladró al ver girar el volante. Alguien pidió la parada junto a la tortillería que aún exhalaba el primer vapor. A las 7:43, según el reloj analógico del tablero, subió Laura con su chamarra de mezclilla y un termo de café rebosado, ojos de quien durmió poco porque el bebé lloró toda la noche. Ella vivía en un cuarto prestado en San Isidro y trabajaba como costurera en un taller de San Juan de Ocotán. Marcó a su mamá desde el camión, dijo, «Voy tarde». Rió porque siempre iba tarde. El aire de la unidad sabía a plástico caliente, a resequedad de asiento, a conversación madrugadora. A las 8:15, el camión dobló por la carretera a Colotlán y tomó el entronque rumbo a Periférico. Se subieron albañiles con cascos colgando del codo y botas llenas de polvo como pan recién horneado. En el asiento de atrás, un chavo que había ido a una entrevista para guardia de seguridad se quedó viendo por la ventana los muros pintados de propaganda partidista y las bardas de talleres mecánicos que prometían alineación y balanceo. En el poste del paradero, un papel. Se solicitan jóvenes para seguridad privada, buen sueldo, comidas, transporte, presentarse en la nueva central camionera, preguntar por Miguel. Nadie arrancó el papel. México es un país de papeles que se dejan para que otros los arranquen. El camión se reportó por radio cortado. Unidad 23, avanza por Periférico rumbo a la Federalismo, copia. Hubo ruido, luego silencio. Las voces de la madrugada se diluyeron en la vibración del motor. Se escuchó el silbido de una manguera suelta. Una señora se quejó del frío que entra cuando se abren las puertas. El chofer dijo, «Aguánteme, ya casi llegamos». El paisaje giró. Bodegas, mallas ciclónicas, llantas apiladas, una antena de telefonía. La luz del sol pegó de lleno en los asientos de vinilo. El reloj del tablero marcó las 8:26. Nadie iba a recordar después si hubo una patrulla a un lado, si sonó una sirena a lo lejos, si el camión metió la nariz por un desvío entre bodegas donde siempre se estacionan tráileres. Lo único claro fue lo que vino después. El camión no llegó a la siguiente parada, no apareció al mediodía en la base, no devolvió a sus pasajeros, no regresó a casa. La primera llamada la hizo Verónica, madre de Laura, a las 11:07.
No contestó su hija. La segunda, a las 12:15. Silencio. La tercera, a las 13:40. Corbata. Buzón. Este buzón no cuenta con espacio para nuevos mensajes. Verónica limpió la mesa de plástico con un trapo perfumado y dejó el celular a un lado como si el timbre fuera a materializarse por obediencia. Otra madre, Rosa, llamó a su hijo Iván, que había dicho que iría a la entrevista en la nueva central camionera, cerca de Tlaquepaque, y que alcanzaría un camión suburbano porque le dijeron que los llevaban con comidas y hospedaje. El teléfono de Iván sonó 3 veces y se apagó. Se acabó la pila, dijo Rosa para tranquilizar su pecho. El sol subió a plomo, abrió las grietas en las bardas despintadas y sembró calor en las láminas de las naves industriales. Los pasajeros faltantes eran nombres puestos en la mesa junto al salero y el frasco de chiles en vinagre. Laura, Elías o Eliseo. Iván, una joven llamada Katia, que había guardado el listón rojo en la muñeca, un señor con bigote cano, que vendía frutas en el tianguis y siempre se subía con caja de plástico llena de naranjas. La ciudad siguió su curso. El olor a gasolina cruda en el entronque, el rechinar de los frenos en la curva, las tortillas dobladas en servilletas de tela. Nadie oyó el camión. Verónica llegó a la comisaría municipal de Zapopan y se quedó en la fila detrás de un hombre que dijo buscar a su hermano desaparecido desde hacía una semana. En la pared, un papel. Se busca. Joven, 19 años. Último contacto. Nueva central camionera Tlaquepaque. Otra hoja. Se solicita personal para bodega, buen sueldo, transporte incluido. Verónica anotó el número. No sabía para qué. Cuando le tocó su turno, pidió hablar con alguien de personas perdidas. La enviaron a una mesa con un ventilador ruidoso que hacía vibrar las hojas. La carpeta olía a polvo viejo y café recalentado. El agente levantó la vista con gesto cansado. «Tiene que esperar 72 horas, señora», dijo, sin levantar la pluma. Verónica respiró hondo, miró la cara ajada de la gente, apretó el termo de su hija como si fuera un amuleto. «Mi hija no se va sin avisar», dijo. El agente encogió los hombros. «A veces se van, señora». La tarde cayó, con un aire fresco que volvió a las calles un poco más fáciles de respirar. En San Isidro, en un patio con macetas rotas donde crece un árbol que le dicen trueno, Verónica organizó la primera búsqueda. Llamó a Rosa, que reconoció en esa voz la urgencia de una madre que entiende sin preguntas. También llamó a Martín, hermano de Elías, que trabaja de electricista y siempre tiene cinta aislante en los bolsillos. «Nos vemos en la base de la ruta 646», dijo Verónica. «Yo haré café», dijo Rosa. Martín llevó focos, por si la noche los alcanzaba. Llegaron al patio donde duermen las unidades como animales cansados. Un despachador con gorra azul y manos manchadas de grasa dijo que la unidad 23 salió y no volvió, que no hubo reporte de desperfecto, que el radio se había quedado mudo a la altura de unas bodegas. «¿Cuáles bodegas?», preguntó Verónica. «Las que están atrás de Periférico, por federalismo. Hay una calle de terracería donde siempre atajan». Martín miró a Verónica como quien ve asomar una grieta. Rosa apretó la bolsa donde llevaba el café y 2 piezas de pan con azúcar. Se subieron a un tsuru viejo con el tablero llenos de 2 santos, San Judas Tadeo y la Virgen de Zapopan. El olor del carro era mezcla de gasolina y aromatizante de pino. A medida que avanzaron por Periférico, las luces de neón de los talleres leían soldadura, rectificaciones, refacciones, y el aire venía cortado por la vibración constante de la vialidad. Dieron vuelta en un camino sin bacheo. Los llantazos marcaban huellas como líneas en un cuaderno. Se internaron entre bodegas, mallas altas,
perros que ladraban con ganas. La terracería levantó pequeñas nubes de polvo que se metieron en la garganta. Verónica cerró la ventana y aún así, la sensación de tierra se le quedó pegada en la lengua. Encontraron un pedazo de cinta amarilla con letras negras. Prohibido el paso. Vieja, desgarrada. No había nadie. Solo un par de guantes de plástico quiosco en el piso, algo de cartón con manchas de aceite y una botella de refresco casi vacía. Rosa bajó sin soltar el termo. Lo apoyó en el cofre para desentumir las manos. «Huele a quemado», dijo Martín. «¿Quemado de qué?» «Como de fierro recién cortado». Más adelante, un portón corrido, abierto lo suficiente para que se asomara una bicicleta sin llanta delantera. Un señor con gorra los miró. Luego se metió sin decir palabra. Esa noche nadie durmió. Verónica le habló al esposo de Laura, un albañil que trabaja en obra por Avenida Paseo de los Parques. Él firmó con la frente sudada. Dijo que iba a dejar lo que hacía. Regresó en un camión que cantaba corridos viejos por los parlantes. El bebé lloró hasta que se quedó rendido. La televisión se quedó con el volumen bajo en un noticiero de medianoche que repetía una y otra vez cifras como si fueran el clima. En la nueva central camionera, un guardia bostezó y dijo que no vio nada raro. Gente con maletas, vendedores ambulantes ofreciendo tortas ahogadas con pan tierno y salsa más clara para foráneos, choferes fumando con la mirada perdida que solo se activa cuando su camión atracó y hay que subir. Entre los baños rentables y la zona de taxis, un pasillo con ecos. Un letrero con letras descoloridas. «Bienvenidos a Guadalajara». A la mañana siguiente, Verónica fue a la Fiscalía del Estado. La fila era un rumor de aguas, voces que van y vienen, un niño que juega con una pelota que bota poco, un señor con sombrero que se abanica con papeles. En la recepción, una mujer con lente de pasta dijo que pasara a la unidad de búsqueda. La oficina olía a desinfectante y archivo cerrado. Una licenciada con mirada firme escuchó sin interrumpir. Verónica notó el detalle: uñas cortas, sin esmalte, un vaso de plástico con agua a medio tomar. Denuncia por desaparición de persona. La licenciada tomó los datos. «Señora Verónica, vamos a activar un oficio, pero le pido paciencia. Estamos saturados». Verónica no dijo nada. Sabía que su paciencia era del tamaño de su hija. Le tomaron una copia del termito rosa con una pegatina de estrella. Le preguntaron si tenía tatuajes, cicatrices, lunares. Verónica habló de una cicatriz en el codo, de una uña siempre quebrada, de una risa que se echaba hacia atrás como si se quisiera desplomar, y entonces se sostenía. Fuera, los automóviles pasaban con la rapidez inútil de quien quiere llegar a una hora que ya pasó. Rosa, por su parte, volvió a llamar al número del anuncio de seguridad privada. Contestó una voz joven, demasiado amable, con las palabras medidas como si las hubiera practicado. «Hola, buenos días. Sí, aquí contratamos. Claro que hay oportunidades. ¿Tiene conocidos?» Rosa apretó el teléfono. «Mi hijo ya fue». Hubo un silencio corto. «Nosotros no tenemos registro, señora, pero puede decirle que venga a la nueva central. Módulo 3, hoy hasta las 4». Rosa sintió la sangre querer salírsele por los dedos. Colgó. Se metió los dedos en la bolsa como quien busca un rosario. Sacó un pedazo de papel con el número repetido a lápiz 3 veces. Lo guardó de nuevo. Módulo 3. Verónica y Rosa se encontraron allí a las 3. La nueva central es un monstruo con pulmones de camiones. Por los pasillos corre un viento seco que huele a jabón barato, sudor viejo y pan dulce. Los puestos de comida disparan fragancias de chiles y de cebollas asadas. Los taqueros voltean la carne con una precisión de años.
Al lado de la Bahía 12, una joven vendía pulseras con hilos verdes y rojos. Los altavoces cantaban horarios, destinos, retrasos. Manzanillo, Colima, sale a las 15:30. Favor de abordar. Rosa miró a Verónica como quien busca un faro. En el módulo 3, un hombre delgado, pelo engominado, camisa azul sin logotipo, sonrisa de vendedor, dijo que sí, que ahí entrevistan, pero que ese día ya se había cerrado la lista. Venga mañana. Rosa le mostró la foto de Iván, 20 años, mirada de perro leal, cejas pobladas. ¿Lo ha visto? El hombre se echó hacia atrás apenas 1 milímetro. Pasó mucha gente, señora. La sonrisa regresó, pero ya no era humana. Parecía la sonrisa pintada de un payaso cansado. Esa noche, la ciudad lloviznó. Las calles del centro de Guadalajara brillaron bajo los faros de autobuses que iban y venían por Avenida 16 de Septiembre. Los andadores de Plaza de la Liberación olían a elote con mayonesa y queso. En el comedor de Verónica, un mapa improvisado se extendía sobre la mesa, una Guadalajara hecha de líneas negras y manchas de café. Martín tiró una regla sobre el entronque. Si el camión salió de aquí y se quedó sin radio aquí, pudo meterse a este corredor de bodegas o a este otro, o pudo... Verónica lo interrumpió. O pudo no meterse, pudo ir derecho y desaparecer igual. Rosa señaló un cuadrito. Nueva central camionera. Mi hijo no iba en el camión, dijo. Pero los anuncios están en todas partes. En el camión, en la central, en los postes. Los anuncios nombran a los nuestros. El silencio que siguió no era de resignación. Era el silencio de la estrategia, de quien sabe que un hilo tan fino puede sostener. Un vecino de la colonia, Juan, llegó con un sobre Manila. Traje esto. Eran copias de mensajes en redes sociales, trabajo en bodega, 6-0 a la quincena, comidas y hospedaje, sin experiencia, entrevista en la nueva central. Números distintos, textos casi iguales, horarios variables. En los comentarios mujeres preguntaban si hay para mi hijo que no terminó la secundaria. Hombres pedían no checar antecedentes, porfa. Y luego, debajo, perfiles que no tenían foto de la persona, sino de un auto. Mándame inbox. Las búsquedas se expanden hacia donde no hay señal. Una nota en un rincón del sobre. Hace 6 meses se llevó a un primo. Regresó flaco y sin hablar. Se fue otra vez. Verónica prendió la estufa. El olor del gas la hizo fruncir la nariz. Voy a hacer café, dijo, como si hacer café fuera también un acto de solidaridad con la realidad. Las cucharadas sonaron contra la taza. La niña de la vecina vino a pedir azúcar. Se fue con la bolsita y con una sonrisa que en esa casa parecía una noticia buena. En la televisión entrevistaban a una funcionaria en Ciudad de México que decía: «Estamos coordinando esfuerzos, estamos en contacto». Las palabras caían como envases a una basura ya llena. En la mesa, el mapa seguía abierto. En la esquina, el termo de Laura con su pegatina de estrella. «No puedo dejar de mirar ese termo», dijo Rosa. Verónica lo tomó, lo apretó sin decir nada. El tercer día amaneció con un sol que se coló por las rendijas de las cortinas y pintó motas sobre el suelo de cemento pulido. Verónica, Rosa y Martín regresaron a las bodegas del periférico. Llevaron guantes de látex, una lámpara de mano, una lista. Buscar señales del camión, preguntarle a los veladores, mirar los lotes baldíos, oler lo que no se ve. A cada pregunta, una respuesta como piedra. No sé, por aquí pasan de todo, yo nomás cuido la noche. En una esquina, una camioneta con placas de otro estado se estacionó y se fue a los 5 minutos. Un perro flaco husmeó una bolsa negra. Adentro, basura, restos de comida, una etiqueta arrancada de una maleta. Verónica la recogió, la frotó con el pulgar. «No es de Laura»,
dijo. Rosa olió el aire. Sigue oliendo a quemado. Martín miró hacia el fondo. Mira eso. Era una mancha en el piso de concreto, un trazo oscuro que se expandía como una flor descompuesta. Al lado, marcas de llanta. Podría ser aceite, podría ser. En la pared, un grafiti descolorido, Dios te ve. Verónica dudó. Se preguntó, en ese instante corto en el que una madre también es una mujer, si todo eso valía algo. Si la mancha en el piso la acercaba a la risa echada hacia atrás de Laura. Si el olor a fierro quemado podía llevarla a la cicatriz del codo. Si el mapa de la mesa en su casa, con manchas de café, estaba más cerca de la verdad que las oficinas con aire acondicionado y los sellos. Esta duda la atravesó como una corriente fría y la obligó a pestañear fuerte. Rosa le puso una mano en el hombro. Si no vale, lo hacemos valer, dijo. Martín apretó la lámpara. Ya pregunté más adelante. Dicen que por las noches un tráiler entra y sale sin placas. Verónica tragó saliva, sintió de nuevo el polvo en la lengua, y en ese momento sonó su teléfono. Un número desconocido. Atendió. Una voz. Señora Verónica, soy la licenciada de la unidad. Conseguimos las cámaras del periférico. Necesita venir. El trayecto a la fiscalía se le hizo eterno y corto a la vez. Las cámaras mostraban el flujo de una ciudad que siempre había aprendido a moverse, incluso cuando le cortan las avenidas. Coches, motocicletas, autobuses, un ciclista con una playera del Atlas. A las 8:22, en una toma en ángulo abierto, se veía un camión blanco con franjas verde botella doblar hacia el corredor de bodegas. A las 8:23, una patrulla sin torreta visible se estacionaba al borde de la misma entrada. A las 8:24, la cámara perdía al camión. La siguiente cámara, más adelante, no lo mostraba salir. La licenciada señaló con el dedo índice la pantalla. Ahí. Verónica miró esa esquina de píxel verde que representaba lo que el ojo humano se inventa para comprender. ¿Y luego? La licenciada bajó la mano. No hay luego. La familia impugnó. Hay más cámaras. Hay de negocios privados. Hay ojos. La licenciada se movió como quien hace equilibrio en un hilo de lana. Vamos a pedir oficios, dijo. Verónica se imaginó los oficios caminando a pie por corredores de oficina, tardando en llegar porque a veces se sientan a tomar café, otras se les olvida el nombre del destinatario, otras se traspapelan como si fueran monedas. Hagamos otra cosa, dijo ella. Rosa propuso algo práctico, ir negocio por negocio, pedirles el video. Martín dijo que eso podía ser peligroso. Verónica se encogió de hombros como quien ya renunció a quedarse quieta. En el primer taller, un hombre con las manos llenas de grasa y mirada honesta dijo que sí, que tenía una cámara que da al camino. Entraron a una oficina calurosa con un ventilador que empujaba aire caliente y olor a thinner. Vieron el video. A las 8:25, un camión como el que buscaban entraba por un costado. Al minuto, 2 camionetas sin placas, sin logos, sin prisa. Luego nada más. Se corta la luz ahí, dijo el señor. Se corta siempre. Verónica le agradeció con los ojos. Cargó el archivo en una USB. Lo guardó como se guardan las uñas de un santo, con cuidado excesivo, como si se fueran a romper si uno respira fuerte. El rumor empezó a correr. En la colonia se supo que una unidad desapareció, que una mujer anda tocando puertas, que en la central hay muchachos que se van y no regresan. En el mercado de Atemajac, una voz dijo, a mi sobrino lo levantaron en una cabecera de línea cuando fue a buscar chamba para guardia. En el camión Ruta 78, alguien pegó un volante. Desapareció Laura, costurera, ojos café, último avistamiento en camión de la periferia. Las palabras fueron un tejido que se cosió entre boca y boca. Y como en todo tejido,
Hubo nudos imprevistos. Un taxista contó que recogió a un chavo desorientado por la zona de Toluquilla, que decía que lo habían engañado con una entrevista en la nueva central, que lo llevaron en un camión a un rancho, que lo entrenaron a golpes, que se escapó de noche. No se acuerda bien del camino, dijo el taxista. Le dieron agua con algo. Verónica clavó la mirada en el taxista como si de sus labios fuera a brotar un mapa. El taxista se echó agua en la nuca. Hacía calor. Me pagó la carrera con una cadena que traía. Me dio pena. No la acepté. Le compré un pozole. Desapareció al día siguiente. El cuarto día, Verónica y Rosa se tomaron de la mano fuera de un taller de costura donde Laura había pasado los últimos 2 años cosiendo bastillas rectas y un dobladillo perfecto que sus compañeras aún comentaban. Adentro, las máquinas descansaban con la tela encima, como mantas en camas lisas. La dueña, una mujer de manos fuertes y ojos cansados, dijo: «Aquí la esperamos el lunes». No llegó, y desde entonces esto parece que no anda. La música ya no suena igual. Las agujas se truenan, los hilos se enredan. Verónica tomó una camisa que Laura había dejado a la mitad. Le pasó la mano por encima como quien acaricia una frente. La tela olía a almidón. En el fondo, una radio baja dejaba escapar una canción de amor recurrente en estaciones populares. Rosa escuchó los pasos de la dueña alejarse. «No todo se cuenta», dijo en voz baja, «no porque no se quiera, porque hay cosas que la garganta no puede pronunciar sin deshacerse». Un periodista independiente, Diego, se acercó con una libreta. Llevaba barba de 2 días y una mochila con stickers despegados. «Me dijeron que están buscando a una unidad que no volvió de la periferia». Verónica asintió. El Diego era de esos que conocen los pasillos de las instituciones y la geografía de las colonias mejor que los mapas oficiales. «Esto se parece a otras historias», dijo, cuidando de no adelantar conclusiones. «Gente que sale de la nueva central por ofertas de trabajo, camiones que van y vienen, bodegas sin razón social y un laberinto de buenas intenciones y malos resultados». Verónica no quería frases bonitas, quería acciones. «¿Qué podemos hacer?». Diego sacó un audio de su teléfono. Era una vecina de las bodegas. Hay noches en que se escuchan radios de camión, como los clic que hacen cuando alguien pisa el botón del micrófono, y luego voces que no se entienden, como si hablaran desde un cuarto con eco. Verónica apretó el termo de Laura. «¿Vamos hoy?». Al caer la tarde, caminaron por la terracería con el cielo de Guadalajara pintándose de naranja sucio, ese color que los niños no tienen en sus cajitas. El polvo se elevó como bruma de verano. Un sonido de metal contra metal resonó desde dentro de una nave. Diego tomó una foto de las marcas de llanta y las comparó con otras fotos que tenía. «Mismas medidas que los Dina urbanos», dijo, en voz baja, como si nombrarlo confirmara algo que prefería reservar. En el aire, el olor a diésel era más claro. «Escuchen», dijo Rosa. Todos callaron. Se oyó un golpe seco, luego otro, luego el breve clic de un radio. Verónica sintió un escalofrío. La piel de los brazos se le erizó como una fila de insectos invisibles. No alcanzaron a acercarse más. Un hombre robusto, camisa polo y pantalón de mezclilla, salió por un portón lateral. «¿Qué buscan?». Diego sonrió. «Somos de la colonia. Venimos a preguntar por una perrita que se nos perdió». El hombre levantó una ceja. «Aquí no hay perros». El tono no era amenazante. Era peor, desinteresado. Verónica dio un paso adelante. «Mi hija está desaparecida». El hombre hizo un gesto mínimo con la boca, como si masticara una idea. «Aquí no hay nada, señora». Cerró el portón. El golpe resonó en el estómago. Verónica tragó saliva.
Nos vamos, dijo Diego, sin añadir que a veces irse es también un acto táctico, no de rendición. Caminando de regreso, los pasos les pesaron más que cuando llegaron. El cielo cambió de naranja sucio a un morado espesado. En la orilla de la terracería, un pedazo de tela roja enredado en un alambre. Verónica lo miró. Era parecido a un listón. Laura había traído uno en la muñeca la mañana que se subió al camión. Verónica extendió la mano. El listón estaba húmedo por el sereno. Lo guardó en el bolsillo de la chamarra. La noche dejó a cada quien con su pequeño ritual de no derrumbarse. Verónica volvió a poner agua a calentar para café que ya casi no tenía. Rosa revisó por quinta vez los bolsillos de una chamarra de su hijo, como si una pista hubiera aparecido en su ausencia. Martín se sentó en el piso, estiró las piernas adoloridas, hizo cuentas que no venían al caso. Diego armó la nota en su computadora vieja y dudó sobre publicar o no nombres, sobre decir bodegas o un corredor industrial al poniente, sobre poner camiones o unidades, como si la palabra definiera la gravedad. Nadie durmió bien. El ruido de la ciudad, incluso cuando baja, no es silencio. Es un tejido de bocinas lejanas, perros que ladran en cascada, el tren ligero cortando la madrugada, y siempre, siempre el zumbido sordo de una ciudad que respira a pesar de los huecos. Al día siguiente, Verónica y Rosa estuvieron desde temprano en la nueva central camionera. Los vendedores gritaban, ¡tortas, tortas! Los maleteros pedían paso, las familias se despedían con abrazos apurados que dejan olor a perfume barato en la ropa. La luz que entra por las claraboyas hace un dibujo en el suelo de cuadritos que se mueve según la hora. En un banco, un joven miraba el celular. Verónica se le acercó. ¿Vas a una entrevista? Él la miró con recelo. Sí, de seguridad. Rosa se sentó a su lado. ¿Te dijeron que te llevan en camión? Él se encogió de hombros. Sí, pues dicen que te llevan a un rancho, que te entrenan, que te pagan bien. Verónica lo miró a los ojos. Si ves algo que no te cuadra, vete, no te subas. El joven apretó los labios. Si no me subo, ¿qué como? La pregunta no era retórica, tenía hambre. Rosa le dio un lonche envuelto en servilletas. Él lo tomó con las manos temblorosas de quien no sabe si aceptar un gesto no es venderse. Lo guardó en la mochila. Gracias, dijo, y se levantó cuando un hombre con camisa azul sin logotipo y sonrisa de vendedor dijo, «¿Lista la entrevista, joven?» Verónica y Rosa lo vieron irse. El aire de la central se volvió más pesado, como si la bolsa de una panadería se llenara de humedad. Diego llamó a Verónica. Tengo una cita con un chofer que dice que escuchó por el radio que la 23 se quedó. Se encontraron en una cafetería de la calzada Independencia. El lugar olía a café fuerte y pan quemado. Meseros con camisas blancas y moños ajustados de modo mediocre pasaban como coreografía aprendida a la mala. El chofer llegó con gorra, manos ásperas, mirada huidiza. «No digas mi nombre», Diego asintió. «¿Qué escuchaste?» «Que se quedó, que la 23 se quedó, que ya iban por ella». Verónica dio un golpe mínimo con los dedos en la mesa. «¿Quién iba?» «No dijeron, a veces no dicen cosas. Uno aprende a no preguntar». Tomó café de golpe y se quemó los labios. Dicen que por la noche se oye que entran y salen camiones, que nadie los ve salir, que... no sé. Verónica apretó el termo. Su vida era una secuencia de apretones. ¿Y el radio? El radio a veces se oyó como con eco, como cuando hablas en un cuarto con lámina. Sí me entiende. Verónica asintió. Entendía la sensación de decir cosas que rebotan y te regresan distintas. Ese mismo día, la fiscalía citó a Verónica. «Encontramos la unidad», dijo la licenciada. Verónica se sostuvo de la orilla del escritorio. «¿Dónde?»
en un predio al poniente de Zapopan, en una bodega clausurada hace meses. Verónica sintió el corazón saltarle una estación. ¿Y los pasajeros? La licenciada miró hacia abajo. No había nadie. Verónica se aferró a la silla como quien se agarra a una baranda en un camión que dobla en seco. ¿Cómo estaba el camión? Desmantelado, sin asientos, sin placas, con el tablero arrancado. Verónica cerró los ojos. Vio el reloj analógico de la unidad marcando las 8:26. Vio la mano de Laura asirse al tubo, el termo de Estrella en el regazo. Abrió los ojos. «Quiero ver la unidad». La licenciada dudó. Luego asintió. «Venga mañana. Estará bajo resguardo». Verónica salió a la calle con el sol pegándole de lleno. Cruzó la calzada a contraluz. No se detuvo cuando un camión urbano le pitó. Se detuvo en la sombra inmediata de un puesto de jugos. El aire, de pronto, le supo a naranja exprimida y a metal. Respiró hasta que el mundo dejó de inclinarse. En el patio de resguardo, la unidad 23 era un esqueleto de fierro calcinado por el sol, sin asientos, sin placas, con las paredes interiores desnudas. Aún se leía, con letras descoloridas, la ruta: Lomas de Tabachines, Plaza Patria, Zapopan Centro. En el piso, marcas de haber sido arrancados los tornillos de los asientos. Un panel del techo colgaba como lengua rota. Verónica subió con la boca seca. Se sujetó al tubo de la entrada. La textura del metal le raspó la palma. Caminó por el pasillo. Contó pasos como si fueran cuentas de un rosario. 1, 2, 3, 4, 5. Se detuvo en el lugar donde solía sentarse cuando acompañaba a Laura de niña, cerca de la ventana, antes de que creciera y le pidiera: «Ya no vengas por mí en la parada, jefa, ya estoy grande». Puso la mano en la ventana sin vidrio. Se cortó con una rebaba. La sangre salió roja brillante y luego oscureció. Se limpió en la mezclilla. Miró al chofer que no era. «¿Y Elías?», preguntó, aunque sabía que nadie iba a responderle ese plural. La licenciada subió a la unidad. El calor allí adentro era un animal vivo. Verónica pensó en los asientos arrancados, en el orden con el que habían desmontado el tablero. Esto no es un robo de piezas. Esto fue una operación. La licenciada tragó saliva. «No puedo confirmarle nada, señora. El hallazgo de la unidad fue una verdad que abrió otras dudas. Si el camión fue hallado desmantelado, ¿por qué nadie escuchó nada? ¿Cómo entró y salió? ¿Qué manos arrancaron los asientos? ¿Para qué?». Verónica insistió en ver los expedientes. Le dieron copias con páginas testadas. Leyó frases cortadas. Se presume que, se requiere, se solicitó. Nadie escribía, se encontró. Nadie escribía, se supo. Diego publicó una nota sin nombres. Habló de la unidad 23, de un patio de resguardo, de la ausencia de pasajeros. Cuestionó protocolos sin acusar a nadie. Las reacciones fueron un coro previsiblemente dividido. «Siempre hacen show, son voluntarios que se fueron. Mi hijo desapareció igual, no se fue». Las redes son un mercado. Hay pregoneros, hay compradores, hay estafas, hay cuchicheos, hay naranjas buenas y naranjas podridas en la misma caja. Una semana después, una llamada anónima puso 2 pistas sobre la mesa: una bodega en el Salate y un rancho hacia el sur, más allá de Toluquilla, donde entrenan a los morros que reclutan en la central. Verónica reconoció el tono de quien llama para decir y para protegerse. Si dijo «más allá de Toluquilla», es porque no quiso decir Tlajomulco de Zúñiga, o El Verde, o San Sebastián el Grande. Si dijo «rancho» y no «balneario» o «parcela», es porque ese rancho no es de vacas. Verónica también reconoció otra cosa: el miedo en su propia saliva. Rosa la sostuvo con la mirada.
No vamos solas, dijo. Diego se encargó de localizar a 2 colectivos de búsqueda ciudadana que, con pico, pala y paciencia impenetrable, caminan la tierra porque la tierra a veces les devuelve a los suyos, o al menos un fragmento de quienes fueron. Se armaron un plan: ir en 2 carros, llevar agua, ir temprano, avisar a la licenciada. La licenciada pidió discreción, no entorpecer, no entrar en zonas vedadas. Verónica asentía mientras pensaba en la palabra vedado, algo que se prohíbe sin explicarlo, una cinta amarilla colgando de un alambre. El camino al sur de la ciudad tiene esa cualidad de transición brusca, se sale del enredo de periférico a los campos de Tlazolares, ese polvo fino que se pega a los zapatos y los vuelve todos del mismo color. Se cruzan colonias nuevas de casas iguales, con rejas puntiagudas y nombres de árboles: los cipreses, los encinos, los eucaliptos, donde los camellones están recién sembrados y los parques tienen juegos todavía brillantes de pintura. Se pasan puentes donde la autopista se abre como herida sin sutura, se dobla hacia caminos que ya no parecen de ciudad. A los lados, parcelas con surcos resecos, alambres tensos, perros echados a la sombra pobre de una lámina. Un carro viejo avanza lento delante con la cajuela cerrada, con un mecate. En una esquina, un niño pedalea una bicicleta con las llantas sin aire. Pararon junto a un canal que huele a agua estancada y a jabón. El sol ya picaba. Las piedras calientes se clavaban en la suela. Los colectivos, manos curtidas, ojos bajos cuando caminaban para no perder el paso, traían varillas y palas. La plata de los gorras relucía. Verónica sintió que ahí, en ese descampado, el aire era más denso. El ruido del mundo se alejaba. Rosa le pasó un sombrero. «Te quemas». Verónica lo aceptó. Nadie es útil quemado. Bajaron por un camino de tierra. Un señor del ejido les salió al paso. «¿Qué buscan?». Diego respondió con una verdad acotada: «Personas». El señor chasqueó la lengua. «Aquí no hay nada. Si buscan, buscan donde no se ve». Dijo: «Donde no se ve», y apuntó con el mentón hacia un caserío al fondo. Ahí el aire vibró distinto. Un bulto de tela se movió por una ráfaga. Un perro flaco se paró, miró, se volvió a echar. Se adentraron hasta un punto donde la tierra parecía haber sido recién removida. Las varillas entraron con resistencia. Verónica no sabía exactamente qué debía sentir. Hizo fuerza. Las manos le ardieron. Rosa se paró a su lado, las 2, una al lado de la otra, como quien reza de pie. Diego tomó fotos del terreno. El sol les pegó, el sudor les corrió por la espalda. Un miembro del colectivo levantó la vista. «Aquí huele». Verónica olió. Huele. A orgánico viejo, a humedad que ya no es agua, a un olor grave que cuesta decir. Se detuvieron. Hicieron lo que debían: llamar a la fiscalía. La licenciada, ahora con voz urgente, dijo: «No toquen». Esperaron. Los minutos en el campo tienen otra consistencia: el sonido de las chicharras, el agua rumiante del canal, el zumbido de un transformador cercano. Los dedos latían. Llegó la unidad. Gorras, guantes, bolsas de papel. Hicieron lo propio. Verónica miró hacia el caserío. Un hombre los miraba desde una ventana con cortina blanca. La cortina se movió. No se encontró a ningún pasajero ese día. Se hallaron fragmentos sin nombre. Se documentó, se guardó, se cerró el área. Se fueron con una mezcla de rabia y vergüenza amarga por dejar la tierra con más preguntas. Verónica se subió al carro. Miró el listón rojo que aún llevaba en el bolsillo. Pensó que tal vez el listón no era el de Laura. Lo apretó igual. Volvieron a la ciudad con el aire acondicionado del carro luchando contra el calor. La ciudad los recibió con su ruido habitual. Vendedores con altavoces diciendo 3 por 10,
autobuses exhalando humo, el golpeteo rítmico de un taller haciendo marcos de metal. En la radio, un corto de un funcionario. Reforzaremos la seguridad en centrales y paraderos. Nadie dijo cómo. En la nueva central, días después, Verónica y Diego vieron a un grupo de jóvenes formando fila frente a un módulo improvisado hecho de lonas. Un hombre con camisa azul y sonrisa de vendedor les daba pláticas cortas. No voy a decirles mentiras. El trabajo es pesado, pero hay hospedaje y comida. Una mujer joven con un niño en brazos se acercó a Verónica. A mi hermano le ofrecieron. Se fue ayer. Dice que no puede hablar mucho, que lo llevan a un rancho. Verónica la miró a los ojos y no encontró en ellos la chispa que a veces enciende la resistencia. Encontró miedo y hambre. «Dame su número», dijo. Lo guardó. Esa noche llamó. Contestó con voz baja el muchacho. «Estoy bien. Es trabajo. No puedo hablar». Pausa. «No vengas a buscarme». Clic. El relato de esa llamada les cambió el eje. Diego propuso ir a hablar con quienes coordinan la terminal. Les dijeron que no tienen facultades para revisar ofertas de trabajo que pasan por ahí, que se ha pedido presencia de autoridades. En un pasillo que huele a cloro y orines, Rosa le dijo a Verónica: «Si todo es de todos, nadie es de nadie». Se sentaron en una banca metálica fría. Vieron pasar a una familia con una hielera enorme que decía Mazatlán. Vieron a un señor viejo quedarse dormido con una bolsa de plástico con un pantalón recién comprado. Vieron el mundo moverse en el mismo sitio. Un día, la licenciada las llamó con una voz distinta. «Tenemos un testimonio». Era el joven del pozole, el que pagó la carrera con una cadena. Estaba en shock, pero hablaba. Dijo que lo llevaron en un camión, que los hicieron bajar en una bodega, que les quitaron los celulares, que les tomaron fotos, que les dijeron: «Si te vas, te encontramos». Dijo que llevaban a algunos en camionetas a la loma, que en la bodega había uniformes de seguridad privada con logotipos inventados, que les enseñaban a caminar en fila, a contestar «sí señor» y «no señor», que a veces los subían a un autobús urbano para practicar entradas y salidas, que jamás entendió para qué. Dijo que una noche apagaron las luces, que hubo gritos, que al día siguiente faltaban 2. Dijo que se escapó por un agujero en la malla, que llegó a una avenida, que un taxista lo recogió. Dijo que aún sueña con pisadas, con el clic de un radio, con risas que no parecen de alegría. Dijo que había una mujer entre los nuevos. Verónica se inclinó. ¿Cómo era? Él cerró los ojos, sintió las manos temblorosas, habló de una chamarra de mezclilla, de un termo con pegatina de estrella. Verónica apretó los dientes tanto que le dolieron las mandíbulas. «Dígame que la vio salir». El joven tragó saliva. «No la vi salir». Ese testimonio, suficiente para abrir puertas, no derrumbó paredes. Hubo cateos, hubo comunicados, hubo fotos de gorras depositadas sobre mesas de plástico, hubo promesas de coordinación, hubo también deslindes. Verónica, con el cuerpo cansado como si hubiera cargado costales de cemento por meses, siguió yendo a la nueva central. Pegó nuevos volantes, recordó los ojos de Laura, habló con madres, armó redes. Empezó a repetir una frase cada tanto. «No suelten el hilo». En marchas pequeñas por Avenida Juárez, con el sol pegando en los listones de colores y las fotos impresas en papel bond, la gente gritaba nombres. Un día, Verónica se detuvo junto a un barandal frente a Palacio de Gobierno. Miró el reflejo de su cara en un vidrio. Se vio más vieja. Pensó que quizá el tiempo no curaba, sino que refinaba el dolor, como se refina el azúcar, a golpes, a hornos, a presiones, hasta que adquiere forma y puede compartirse. Y cada tanto se escuchaba a sí misma otra vez decir la misma frase: «No suelten el hilo».
Era su mantra y su aviso, era su modo de sostener a Laura, a Elías, a Iván, a Katia, al señor de las naranjas. Y en las noches, cuando el ruido bajaba y los perros al fin se cansaban de ladrar, se oía lo que solo escuchan quienes no se permiten rendirse, el eco de las ruedas de un autobús que no deja de dar vueltas en la memoria, buscando su ruta de regreso. Un mes después de la desaparición, hallaron en un patio trasero de una bodega que ya habían visto un tambor metálico. Dentro había ropa, camisas, playeras, una chamarra de mezclilla. Verónica miró la chamarra, como quien ve llegar un tren anunciado. No era la de Laura, era otra chamarra de mezclilla, talle distinto, olor distinto. Pero ese tambor, con esa ropa, con ese modo de esconder, le dijo algo que la golpeó de frente. Hay muchos hijos, hay muchas chamarras, hay múltiples mantras. Lo que encontró, sin embargo, fue un detalle pegado en el metal. Una pegatina descolorida en forma de estrella. No era la misma, pero era el mismo dibujo. Rosa apretó a Verónica del brazo. Hay círculos. Verónica dijo entre dientes, los vamos a romper. Los meses se fueron apilando como cajas etiquetadas en una bodega donde, de pronto, se corta la luz. Verónica se volvió una sombra conocida en oficinas, un olor familiar a café en termos abollados, una voz que ya sabían reconocer en ventanillas. A veces la evitaban, a veces la pasaban sin esperar, a veces la invitaban a entrar. Aprendió nombres que no sirven para nombrar cosas, como oficio y acuerdo y resguardo. Aprendió también a leer entre líneas, y aprendió sobre todo a sostener la esperanza sin que se le vuelva mentira. Cuando Diego le preguntó si alguna vez imaginó pararse frente a una cámara y hablar de su hija, ella sacudió la cabeza. Nunca. Pero si no hablo yo, ¿quién? En una tarde donde el viento traía olor a tierra mojada sin que hubiera llovido, Verónica volvió a una de las bodegas. Ahora estaba cerrada con un candado nuevo. En la esquina, un niño pateaba una botella. La botella golpeaba y hacía un sonido hueco que se instalaba en el estómago. Verónica miró al niño. El niño la miró. Intercambiaron esa mirada de quienes se reconocen en la orilla de un mundo que no elegimos. Verónica se acercó a la malla. Puso la palma. Sintió el metal frío. Los dedos se le quedaron pegados el tiempo suficiente para marcarle rombos en la piel. Pensó en la vez que Laura se cortó el codo y lloró de coraje porque la blusa nueva se manchó. Pensó que quizá el dolor se mide en blusas manchadas. Sonrió sin alegría. Se dio la vuelta y se fue, no porque renunciara, sino porque su batalla era amplia y no cabía en una sola malla. La resolución de esta historia no es una puerta que se abra de golpe y diga, aquí están. Es un corredor que se recorre con palmas en la malla, con termos que se apretan, con listones que se guardan. La ciudad sigue, con su nueva central camionera que respira humo y tortillas y destinos. Los anuncios siguen apareciendo, aunque ahora hay más ojos que los miran con sospecha. La unidad de búsqueda tiene más carpetas, más oficios, más páginas testadas y a veces una licenciada que suspira y dice, ojalá. Diego sigue con su libreta, su mochila con stickers despegados, su duda decente. Martín sigue cargando cinta aislante en los bolsillos, porque el mundo se mantiene unido con cosas simples. Rosa sigue envolviendo lonches para entregar a muchachos con hambre. Verónica sigue repitiendo, no suelten el hilo, y en alguna bodega del poniente, quizá aún se escucha, en una noche con luna pálida, el clic de un radio que nadie debió oír. Y sin embargo, hubo un día distinto. Un chofer nuevo, que no conocían, fue a la casa de Verónica. Tocó la puerta con 3 golpes. Llevaba un sobre. Adentro, 2 fotos impresas en papel glossy. En una,
se veía un patio con una línea de camiones urbanos, sin asientos, alineados como soldados que alguna vez estuvieron vivos. En otra, en la esquina inferior izquierda, se veía algo que Verónica miró 10 veces antes de reconocer. Era un termo con pegatina de estrella, semienterrado en una capa de polvo. El chofer dijo: «Yo trabajé ahí. No puedo decir más. Nadie decía nada. Pero vi cosas. Me fui. Busqué dónde dejar esto. Se quedó en mí como un clavo. No sé si le hago bien. No sé si la lastimo. Yo...» Verónica levantó la mano. Lo detuvo. «Haces lo que puedes». Miró las fotos hasta que el dibujo de la estrella se le quedó adherido a la retina. Llamó a la licenciada. Llamó a Diego. Llamó a Rosa. Llamó a Martín. Cada llamada fue un golpe en la mesa de ese destino que se hace a pulso. Salieron, caminaron otra vez el corredor, enfrentaron otra malla, otra mirada desinteresada, y aunque la historia no cerró como cierran los noticieros con cortinilla musical, ese día los pasos de Verónica sonaron con otro peso. Se negó, desde esa certeza pequeña como una pegatina, a dejar que el eco de las ruedas del camión desaparecido fuera, para siempre, un rumor.